Hola, ¿cómo están? Soy Isabela Olier y bienvenidas y bienvenidos de vuelta a History Dreams. Hoy les hablaré sobre la moda, los distintos estilos y más de la magnífica década de los 90, una época en la que no solo cambió nuestra mentalidad, sino también nuestro mundo, un mundo en el que la humanidad fue testigo de avances tecnológicos increíbles. Entre música nueva y estéticas icónicas, los 90 crearon ambientes únicos que siguen marcando tendencia hasta el día de hoy. Así que empecemos este recorrido. Durante los 90 hubo un sinfín de cortes, peinados y maneras de estilizar el cabello. Una de las tendencias más recordadas son los típicos flequillos abultados y con volumen que muchas mujeres llevaban entre los primeros y mediados años de la década, y fue la cantante Selena una de las figuras más influyentes en tenerlo. Otro corte icónico fue el famoso Rachel, inmortalizado por Jennifer Aniston en Friends. En general, a lo largo de la década, y que valga la redundancia, encontramos muchísimos estilos, desde el cabello liso con raya al medio hasta los rizos sueltos, peinados semi-recogidos con pinzas, moños y trenzas, bobs, las mechas chunky, el blowout, el uso de accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Los labios marrones dominaron la escena, con tonos nude, a menudo delineados con lápices más oscuros. Los labios brillantes también fueron un sello distintivo. En los ojos, las sombras azules y plateadas eran imprescindibles, aplicadas generosamente hasta el arco de la ceja para un efecto llamativo, mientras que las pestañas gruesas y alargadas, conocidas como spider lashes, y las cejas ultrafinas también estuvieron súper de moda. Un renacimiento de los años 30. Esto también se apreciaba en los 70. Hacia finales de la década, el brillo corporal y los adornos faciales como gemas adhesivas comenzaron a ganar popularidad, anticipando las tendencias del Y2K. En los años 90, la delgadez extrema fue el ideal de belleza, incluso hubo un ideal más extremo. Pero claro, por un lado estaba el ideal extremo y andrógino de la supermodelo Kate Moss, y por el otro estaba la figura considerada en aquella época perfecta que tenían otras supermodelos. Hoy en día los 90 son duramente criticados por la obsesión tóxica que hubo en torno a alcanzar estos ideales. Un ejemplo de esto fue el hecho de que el cuerpo de la actriz Kate Winslet, completamente saludable, fuera considerado de un modo muy exagerado gordo por los estándares de la época. Es importante destacar que, como en cualquier época, también hubo una diversidad de formas y tallas corporales. A principios de la década aún se encontraba relevante el estilo de finales de los 80, pero la moda fue evolucionando. El deseo por la ropa vintage fomentó la proliferación de tiendas de ropa de segunda mano, que también fueron utilizadas para la moda grunge. Nacido en Seattle a finales de los años 80, se popularizó rápidamente a principios de los 90 y se basaba en la ropa cotidiana, como jeans holgados, rasgados y desgastados, camisas de franela con camisetas, botas, Converse. Para las mujeres, esto también incluía simples vestidos con un estilo de muñeca, vestidos con patrones florales, medias largas, botas, faldas largas. En 1993, el estilo grunge llegó a las pasarelas con la colección de Marc Jacobs para Perry Ellis. La escena grunge fue la gran sensación. La banda que influyó ampliamente en su estilo fue Nirvana. A medida que transcurrió la década, el grunge tuvo un declive, pero sí permaneció en la popularidad del rock alternativo. Por otro lado, es importante hablar sobre un cambio que surgió lejos de la tendencia anterior de las supermodelos hacia un nuevo tipo de modelo personificado por Kate Moss, y fue una tendencia llamada heroin chic. Esta se caracterizó por una estética que promovía una apariencia demacrada, desaliñada y a menudo enfermiza, que recordaba a la apariencia de las personas adictas a la heroína. A pesar de su nombre, no promovía la drogadicción ni glorificaba el uso de drogas, pero sí usaba elementos visuales asociados con la decadencia y fragilidad. Esto fue una reacción en contra de un cuerpo considerado más saludable y vibrante, personificado por supermodelos como Cindy Crawford. Les daré un poco de contexto. En el tiempo en el que surgió el heroin chic, la imagen popular de la heroína estaba cambiando por varias razones. Su precio había bajado y su pureza había aumentado dramáticamente. En los años 80, la epidemia mundial de SIDA había hecho que inyectarse heroína con jeringuillas usadas fuera cada vez más arriesgado, y la inhalación se volvió una manera más común de consumirla. La heroína se infiltró en la cultura pop a través de la atención prestada a las adicciones a principios de los 90. El grunge abrazaba la heroína, y el cine también mostró la cultura de la droga, como la película estadounidense de 1994 Pulp Fiction y la película británica de 1996 Trainspotting.
La estética heroin chic fue considerada high fashion. No obstante, esta moda trajo numerosas críticas y desprecios, ya que no promovía un cuerpo saludable, sino frágil y descuidado. Otros negaron que las imágenes de moda hicieran más atractivo el consumo de drogas, afirmando que no hay motivos para que una persona atraída por esos estilos también se sintiera atraída por la heroína. La estética Tex-Mex alcanzó gran popularidad en la primera mitad de la década, impulsada por Selena Quintanilla. Su estilo en los escenarios fusionó herencia tejana, norteña y vaquera, tendencias de la época, glamour escénico, brillos, pedrería, colores brillantes, trajes únicos, jumpsuits inspirados en los 70 y más, transformándose en un icono de moda. Entre otros temas, el minimalismo fue popular. Los vestidos de tirantes personificaron el look minimalista durante este periodo. De hecho, como ya les mencioné, vemos maquillajes y además vestidos inspirados en los años 30, y hubo un amor por lo monocromático. Encontramos una variedad de looks monocromáticos y minimalistas. La moda minimalista de los 90 se destacó como una reacción a los estilos llamativos y exagerados de la década de los 80. Varios diseños de Tom Ford con Gucci, los de Donna Karan, Calvin Klein, Helmut Lang y Prada reflejaron este movimiento. Se popularizaron líneas limpias, cortes andróginos y una paleta de colores sobria. El fenómeno de las supermodelos alcanzó su punto más alto en esta década. Entre las más celebradas estaban Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington, Claudia Schiffer, Jasmine Gorey, Helena Christensen, Shalom Harlow, entre otras, quienes se convirtieron en íconos de estilo, belleza y poder femenino en una industria que elevaba a las supermodelos al estatus de celebridades. Actrices, empresarias y supermodelos como Kate Moss, Gwyneth Paltrow y Caroline Bessette Kennedy se convirtieron en íconos de estilo del minimalismo. También encontramos una gran variedad de looks coloridos. Realmente en esta década hubo de todo. Las estéticas de los años 60 y 70 tuvieron una gran influencia, con su uso audaz del color y patrones llamativos. El uso popular de las minifaldas durante toda esta década también fue un claro revival de la locura por las minifaldas de los 60. Este revival de los 60 lo vemos, por ejemplo, en el Britpop y en la queridísima Fran Fine de la serie de Nanny, usando estilos inspirados en esta década. También encontramos looks bohemios, looks que combinaban lo grunge, lo bohemio y lo dark, con las estéticas de brujas y del medieval revival de las décadas de los 60 y 70, y también estilos inspirados en el romantic revival de esas dos décadas, con referencias a la época de la regencia, a la victoriana y a la eduardiana. Muchos diseñadores británicos y estadounidenses se inspiraban en estas décadas. Entre las prendas comunes se encontraban los pantalones bota ancha de cuero o cuerina, ropa con estampado animal, tops halter, prendas metálicas, maxi abrigos, faldas maxi, plataformas, mocasines, botas de tacón, gargantillas, pantalones de campana, etc. Ya vimos algunos looks dark de los 90, y es que la estética oscura fue una de las más destacadas de la década, ligada también al estilo gótico. Por otro lado, distintas variaciones de looks al estilo preppy también fueron muy populares durante esta década, visto en películas como Clueless, The Craft y en el video musical de la canción Baby One More Time de Britney Spears. Entre otras cosas que fueron muy populares, se encontraban los conjuntos, los pantalones truck, pantalones capri, bermudas, chalecos, shorts, camisetas de tirantes, las midi faldas, el kippah o cheongsam, tracksuits, cardigans, etc. También encontramos subculturas como el mencionado Britpop, proveniente del Reino Unido, la cultura rave, los góticos, punks, hip hop, entre otras. Prendas como los pantalones cargo y las sudaderas fueron muy populares en el uso diario. Este fenómeno tuvo un gran impacto en la alta costura, donde diseñadores como Helmut Lang elevaron prendas funcionales como parcas y otros artículos utilizados por aventureros al aire libre. Asimismo, hubo una logomanía hacia la ropa con logotipos, liderada por marcas como Fila y Tommy Hilfiger.
Hablando más a profundidad sobre otros diseñadores, en un ejemplo encontramos a la icónica Vivienne Westwood, la cual ya mencioné en los videos de las modas de los 70s y los 80s, y en esta nueva década sacó unas colecciones bellísimas que demostraron su encanto por lo histórico. Chanel encarnó un periodo transformador bajo la dirección creativa del diseñador alemán Karl Lagerfeld desde 1983, quien redefinió la moda de lujo con una estética atemporal. Su genialidad residió en el uso lúdico del tweed y colores audaces, evolucionando la identidad central de Chanel mientras se preservaba su esencia distintiva. Respecto a la marca Moschino, esta se caracterizó por su estilo anti-fashion, postmoderno y surrealista, utilizando el humor y la ironía para criticar a la propia industria. Anna Sui, una diseñadora estadounidense de origen chino, lanzó su primer desfile en 1991. En el transcurso de la década, vemos diversos diseños que definieron su estilo, consolidándose como una diseñadora icónica al fusionar la estética grunge, el romantic revival, el estilo bohemio, el medieval revival, el estilo gótico, un punk suave, y la mayoría de lo mencionado se traduce en una clara inspiración en las décadas de los 60 y 70. Tom Ford, por su parte, en su primer desfile para Gucci, reinventó la marca. Entre esos diseños encontramos, por ejemplo, pantalones de terciopelo y camisas de satén. Madonna utilizó una en los MTV Video Music Awards de 1995. Alexander McQueen apostó por la provocación explícita con una serie de desfiles experimentales, entre los cuales la Poupée de la primavera de 1997 fue uno de los más audaces. También encontramos a Paco Rabanne, Betsy Johnson, Valentino, Blue Marine, Chloe, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Lolita Lempicka, Christian Lacroix, Dior, Todd Oldham y más diseñadores y casas de moda que dejaron su impacto creativo. Asimismo, la moda hindú volvió a alcanzar proyección global siendo impulsada por Bollywood, reinventando atuendos tradicionales. Otros accesorios o complementos populares de los 90 incluían cinturones de cadera con incrustaciones de pedrería, chanclas, zapatos de gelatina, diademas, chales, zapatos deportivos en distintos diseños, pulseras de gelatina, pañuelos para la cabeza y botas Wellington con estampado de leopardo o cebra. Hacia el final de la década, el tiro bajo comenzó a recuperar popularidad. Los años 2000 estaban a la vuelta de la esquina, listos para imponer sus distintos estilos. Ya mencioné varios iconos de moda en lo que transcurrió el video, entonces para darles más nombres, encontramos actrices o cantantes como Shakira, Janet Jackson, Courtney Cox, Drew Barrymore, Winona Ryder, las Spice Girls, Lisa Kudrow, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Salma Hayek, la princesa Diana, Thalía, Brandy, Rani Mukherjee, Aaliyah, Sarah Michelle Gellar, Julia Roberts, Cameron Diaz, Courtney Love, Sarah Jessica Parker, supermodelos como Tyra Banks, Kimora Lee Simmons, Patricia Velázquez, Tatiana Patitz, Jenny Shimizu, Carla Bruni, Alec Weck y muchas más famosas y celebridades. Este fue el video de hoy. Quiero contarles que estoy trabajando en varias novedades que se vienen para History Dreams. Así que si quieren estar al tanto y ver más contenidos, les invito a seguirme en Instagram y estar pendientes de mis historias. También quiero enviarle un saludo especial a mi seguidor Álvaro Arrieta, quien acertó el año una foto que subí en una encuesta que compartí en mis historias de Instagram el otro día. Así que este saludo es su regalo. Hello. Y ya para cerrar, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartir y seguirme en mis redes sociales para que más personas me conozcan. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.